Vamos a comenzar este último seminario o curso de redacción científica que tenemos el placer de contar con la doctora Jimena Elvira. Pertenece al Centro de Buenas Prácticas Clínicas de Elsevier. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y vamos a empezar. Bueno, sabemos todos son momentos curiosos, ¿no? Que nos ha puesto a todos en un reto importante a estar probando nuestras capacidades y sobre todo el mundo de la investigación y los investigadores y la ciencia han, bueno, sido impactados de lleno. Y esta cita del New York Times pues lo indica, nunca nos hemos reunido tantas personas de tantos frentes distintos para apoyar la transmisión del conocimiento, que eso es lo que se necesita. Por tanto, pues desde el CEBIR queremos darles ese apoyo y esta es otra forma más en esta revista que es de Lancet, es uno de las revistas de Lancet. Han lanzado una campaña para llamar, ¿no? Que la gente, los investigadores y científicos envíen publicaciones relacionadas con el COVID, porque están pidiendo de ese tipo de artículos. Simplemente es para resaltar que están activamente pidiéndose artículos de revistas de muy alto impacto, de familias pues, de muy alto impacto, como Lancet, Planetary Health en este momento, y lo que tendrían que hacer si están interesados en enviar algún artículo, sobre todo por ejemplo, para entender las causas y el impacto socioeconómico, la eficacia del manejo, es decir, no solo tenemos que centrarnos en ensayos farmacológicos, en ensayos aleatorizados, de estos que son difíciles de hacer, difíciles de llevar a cabo, pues también nuestros medios, nuestros países, sobre todo a los que me estoy dirigiendo, tienen muchísimo recurso humano y estas son de las revistas que nos podemos aprovechar. Entonces tendrían que enviar un artículo, aquí lo pone, para enviar un manuscrito, ir a esta dirección, a esta URL e indicar que mencionar en el cover letter, la carta al editor, que este envío es en respuesta a esta llamada de artículos. Entonces, de esta forma también está cambiando el mundo editorial en muchos sentidos. Esto antes creo que nunca había pasado, casi pidiendo artículos, así que hay que aprovecharse de estas herramientas. Y, y esta es la revista, sería pues enviarlo a través del sistema normal de envío de artículos, obviamente aquí, pero indicando que precisamente responde a esta llamada. Así que, como les digo, es un reto en el que todos estamos poniendo nuestro granito de arena y las buenas prácticas nunca sobran, sobre todo porque un artículo bien redactado tiene muchas más posibilidades de ser aceptado en una revista de revisión por pares y si se quiere enviar de forma preprint, porque también está saliendo mucho material así, pues también nos aseguramos que salga bien, porque de esas plataformas preprint van a surgir muchísimas noticias que salen a los periódicos, en posts, en webs, y entre más claros seamos a la hora de redactar, más claras van a ser esas interpretaciones porque también salen muchos errores que son captados rápidamente, pero muchas malas interpretaciones. Entonces, este es el objetivo de este curso que yo doy, dar unas recomendaciones muy prácticas que puedan ser puestas inmediatamente en marcha para aumentar las posibilidades que nuestro artículo sea aceptado por una revista con sistema de revisión por pares. Sobre el proceso editorial, comentar brevemente cómo funciona en condiciones normales. De nuevo, estas son las condiciones atípicas. Verán la base en el fondo de la diapositiva, verán la fuente donde tomo algunas de mis referencias. En este caso, esta página la utilizo mucho, Editash, porque me parece que tiene contenido muy útil. Entonces, el proceso editorial que muchos de ustedes conocen, o bueno, de pronto no, uno envía su artículo a una revista donde conoce el editor en jefe, aparece su nombre en la página de la revista, envía el artículo con una carta al editor y este editor en jefe lo primero que hace es revisar, es saber o decidir si ese artículo es interesante, apto, interesante y apto, digamos que son grandes de los dos grandes rasgos para su revista. Y esto lo hace basado en tres elementos que vamos a ver durante la charla, ¿no? Que son el título, el abstract y la carta al editor. Son sobre todo esos tres primeros puntos. Con base en esto decide si lo rechaza, que ocurre pues en muchos casos, 6, 60% o incluso más, 90% en revistas de alto impacto, 95%, y si no, y si decide que le gusta para su revista, pasa al sistema de revisión por pares. Y precisamente ahora esto es lo que está pasando, que no sabemos exactamente, no siempre se está
pasando por este sistema, sino salen preprints que están sacando rápidamente la información y eso está sirviendo de más, también es como una forma de alimentar la investigación, pero también ocurre que al no haber este sistema de revisión por pares, no se nos critica o no se nos revisa cosas de los artículos que son muy importantes, como la parte estadística, la parte metodológica o la discusión. Pero bueno, si esto sigue el proceso normal, los pares revisan nuestro artículo, nos envían recomendaciones, luego enviamos un manuscrito corregido y de nuevo el comité editorial, en este caso el editor en jefe nuevamente, revisan, sobre todo el comité editorial, que esto se haya cumplido. Y si es así, se nos envía una carta diciendo que han sido aceptados. Normalmente este proceso puede durar unas semanas y meses o años, según las correcciones que se hayan hecho, la contestación, la disponibilidad de revisores, etc. Pero ahora, pues efectivamente hay revistas que están revisando, el New England Journal, por ejemplo, revisa casi en un día los artículos que considera de más impacto. Y con respecto a las plataformas de envío de revistas, de preprints, pues hay dos muy conocidas y solo decir que pues obviamente el volumen se ha incrementado muchísimo, tanto en PubMed como en estas plataformas en los últimos meses. Entonces, a un nivel casi idéntico en las dos. Que hay un sistema detrás, aquí lo avisa, los preprints son reportes preliminares que no han sido certificados por ningún peer review. Lo podemos ver como algo como una comunicación a un congreso, lo que haríamos en una comunicación. Sin embargo, sí hay cierta validez detrás. Están Yale o BMJ o Cold Spring Harbor, que se encargan por lo menos de hacer ese primer filtro para que lo que se suba no sea total basura, ¿no? Y después están los mismos científicos que están alertando de las posibles fallas o errores o simplemente un envío demasiado rápido sin un análisis más profundo de las investigaciones que están surgiendo allí. Entonces nosotros mismos o los investigadores están actuando como revisores también, que ese es otro de los grandes cambios que está sufriendo la ciencia, ¿no? Entonces, si quieren enviarlo a través de preprint, se puede... o sea, subir un preprint, de pronto reciben algún comentario de alguien diciendo, oye, yo no estoy muy de acuerdo con esto o esto está raro, lo quitan de allí y después ustedes pueden mejorar su artículo y después enviarlo a un sistema de revisión por pares habitual. En este artículo, que recomiendo leer porque lo encontrarán aquí en el link que pongo abajo, porque reúne con bastante eficacia las principales razones por las cuales se rechazan los artículos. Y aunque el artículo no es nuevo, de 2012, no ha cambiado mucho. Realmente han cambiado cosas, pero en esencia se trata de escribir bien, se trata de escribir correctamente, que se entienda, que sea transparente, que sea honesto, que sea interesante y que sigamos algunas normas sobre las que vamos a tratar. Por ejemplo, que siga la guía para autores. Esto es imprescindible. Cada revista tiene su guía para autores y cada editor en jefe espera y el comité editorial que se sigan esas normas. Entonces, si yo tengo algunos errores de gramática, después tengo algunos errores de estructuración del artículo, algunos errores en la guía, es un artículo rechazado, así mi idea sea buenísima. Entonces, cuando leemos este artículo, verán que pueden evitar la mayoría de los errores que se cometen y por los cuales son rechazados los artículos. Así que les aconsejo que lo lean porque eso es un buen resumen. Y verán que sobre todo el lenguaje es importantísimo para un editor porque no se va a tomar la molestia de tratar de entender lo que queremos decir. El editor en jefe no tiene tiempo para eso y los revisores tampoco, y si es incomprensible porque no tenemos un nivel de inglés adecuado o porque es adecuado pero lo hemos hecho demasiado complejo, pues no lo van a rechazar porque simplemente no lo entienden y no tienen tiempo para hacerlo. Así que mi consejo siempre es que alguien nos revise el artículo. Si tiene un buen nivel de inglés, nos pueden decir, oye, no entiendo bien esta idea, y por lo menos nos da un pie para revisarla. Y si ya es una persona profesional, pues les dará muchas más indicaciones sobre qué corregir. Y hablaremos sobre los artículos originales porque son los más difíciles de escribir y son los más revisados, ¿no? Sometidos a escrutinio, pero desde luego
hoy, actualmente, en esta situación, se está enviando de todo y sobre todo muchos casos clínicos, muchas cartas y comunicaciones cortas. Entonces, gran parte de las recomendaciones que les doy les van a servir para estructurar, si bien no para estructurar el artículo, sí les voy a decir dónde encuentran información o recomendaciones sobre cómo estructurar esos diferentes artículos, pero sí sobre los contenidos y cómo hacer las cosas más fáciles, hacerles el proceso de redacción más fácil, ¿no? Entonces, para mí, hay 3 puntos fundamentales a la hora de redactar un artículo que son estos 3. Que tenga un mensaje claro y útil. Es decir, yo tengo que saber sobre qué voy a escribir. Porque a veces tratamos de mezclar demasiadas ideas y entonces queda un artículo donde la idea principal no se transfiere, con lo cual la conclusión queda un poco difuminada o vaga y pierde interés. Entonces, cuando yo escojo ese único objetivo, ¿no? Si yo quiero analizar una población porque desarrollé una nueva técnica de, no sé, de transfusión de sangre y entonces quiero probarla, entonces lo que quiero ver es que las reacciones adversas o quiero ver el método que quiero comparar o quiero saber si es apto para todos los pacientes, yo tengo que decidir cuál es mi objetivo principal y después añadir los objetivos secundarios. Entonces, desde luego, hacer un protocolo es fundamental y no siempre pasa, a pesar de que sería lo primero hacer una estructura pico con mi problema, si hay intervención o no, si hay comparación y el outcome, ¿no? Y tener un protocolo que me defina ya ese objetivo principal. Que tenga una secuencia lógica, y esto quiere decir que yo leo mi introducción y al final de la introducción sé exactamente qué metodología voy a seguir en ese artículo y cuál va a ser el objetivo que estoy persiguiendo. Que además todos mis métodos tengan un resultado y que todos mis resultados hayan sido consecuencia de un método y que los resultados más interesantes que yo haya presentado allí sean discutidos, porque no puedo discutir resultados que no haya presentado en mi artículo y que sea fácil de leer. Y aquí interviene el inglés. Entonces, sobre todo esto vamos a dar una... Ay, que se me va a apagar la pantalla. Sobre todos estos temas voy a dar algunas recomendaciones durante la charla. La estructura general de un artículo la conocemos porque todos hemos leído artículos originales. Sin embargo, sobre todo para cumplir con ese primer objetivo, que tenga un mensaje claro y útil, la recomendación que encontrarán en la mayoría de sitios y por la que yo me guié cuando trabajé como redactora médica, por la que aprendí porque realmente no la sabía, es empezar por las tablas y las figuras. Son el pilar de nuestro artículo y nos darán todas las claves para desarrollar de ahí en adelante el resto del artículo. Las tablas y figuras son fundamentales por montones de razones que vamos a ver a continuación. Ahorran tiempo, ahorran espacio, facilitan la comprensión y la interpretación de nuestros resultados. Entonces, no solamente a nivel de ustedes, de los que están redactando, sino a nivel del editor en jefe. Si yo veo que este artículo que me han enviado me gusta el título, parece interesante, es interesante porque es un problema que está pasando, que hemos identificado un gap en el conocimiento importante, considero que el abstract está bien hecho y me gusta la carta al editor, está bien estructurada, pues lo siguiente que voy a mirar son las tablas y figuras. Eso es, porque ahí es donde tienen que estar sus resultados esquematizados de la mejor forma o la forma más clara posible. Es distinto de un trabajo, por ejemplo, de tesis donde hay muchísima redacción de los resultados y las tablas acompañan, pero no juegan ese papel tan fundamental. En un artículo sí, porque tenemos una limitación de palabras, que pueden ser unos 3.000 o 4.000 palabras, con lo cual se hacen fundamentales para ahorrar ese espacio, ¿no? Y sobre todo porque también a nosotros como autores nos ayudan a entender el punto, ese mensaje útil y claro, nos ayudan a identificarlo, porque yo ya tengo el número de tablas que quiera hacer, que me permita la revista, siempre nos va a decir, o no siempre, pero si no lo dice, fenomenal, si no, pues serían unas 6 a 8 entre tablas y figuras, podrían ser unas 6 a 8, 10 si nos dejan, pero más o menos suelen ser 6 a 8. Entonces yo ahí ya cuando yo las redacto y veo, pues este resultado es súper interesante, no me había dado cuenta de esto, porque normalmente todo viene de una gran base de datos donde yo he ido recogiendo resultados y no siempre es tan claro. Cuando ya lo analizo y lo plasmo, entonces entiendo qué es lo más interesante. Digo, pues esto pensé que era más interesante, pero resulta que esto está siendo más interesante que esto otro, ¿no? Entonces, para nosotros también son fundamentales. De forma que cuando los estemos redactando,
sigamos algunas pautas para que queden bien claras y después de tenerlas yo ya las imprimo, las tengo a mano y ahí empiezo a construir el resto de mi artículo. Entonces, primero diseñar la tabla, fundamental porque a veces no sé exactamente cuántas columnas voy a necesitar y de pronto empiezo a hacerlas, a meterlas y entonces veo que no me caben, entonces me quedan unas más pequeñitas y otras más grandes y eso se ve horrible. Entonces, primero diseño la tabla, yo ya sé que quiero 10 columnas, pues entonces si no me caben de forma vertical en la hoja, pongo la hoja de forma horizontal, entonces meto mis 10 columnas, después meto el número de filas e idealmente que quepan en una sola página para que no queden datos partidos. Ahí es cuando yo tengo que jugar con mi poder de resumen y de síntesis y decir, en realidad tengo que meter esto, hace falta meter esto. Así yo haya recogido montones de datos que me parecen interesantísimos, si veo que no están añadiendo nada de valor o especial valor a mi investigación o al problema que yo estoy atajando, no hace falta meterlo, no se trata de volcar todo ese informe estadístico en un artículo, hay que aprender a sintetizar o toda esa tesis en un artículo. Entonces, primero diseñamos la tabla, después ponemos los títulos, los títulos de las filas y las columnas y por último metemos los números. Si no nos caben, si vemos que la letra, el tamaño de letra es muy grande, lo podemos hacer más pequeño. El tipo de letra no lo va a indicar la revista, pero sí podemos jugar con el tamaño de la letra, por ejemplo, o con el espaciado y en vez de añadirle los dos, espacio de 2, como hacemos en el resto del artículo, lo hacemos con un espacio de 1, por ejemplo, siempre que quede limpio y la fuente clara, pero y suficiente espacio. Esto yo además he ido cambiando cosas a través de los diferentes cursos porque obviamente aprendo muchísimo de ustedes y obviamente también me voy informando, pero yo había puesto que no se utilizaba PowerPoint. ¿Por qué? Porque los PowerPoint de hace años no dejaban jugar con la resolución de la figura. Ahora sí se puede. Sin embargo, hay que cambiar la configuración desde Regedit, entonces hay que hacer unos cambios, pero hay unos tutoriales en YouTube que encontré que se pueden hacer. El punto es que una figura, las tablas se pueden hacer en Word. Las figuras, lo que sean gráficos o figuras, que yo siempre les voy a llamar figuras indistintamente, deben tener una mínima resolución, suele ser 300 dpi. Entonces, mientras nosotros guardemos esa figura con sus flechas, caracteres, acrónimos, lo que le hayamos puesto, la guardamos en TIFF, por ejemplo, que no comprime la figura, o en JPG, y le damos clic derecho, propiedades, y vemos que tiene 150 dpi, no es suficiente. Y hay que asegurarnos que tenga ese mínimo de resolución. Entonces también hay algunos Photoshop o editores de imágenes online. Encontré uno que se llama GIMP, que es gratuito. Es open, que es distinto de gratuito, porque es abierto para todo el mundo, como el Office Open que hay. Entonces, entiendo que es una plataforma, no la he utilizado honestamente, pero ya que a veces me lo preguntan, pues yo, por ejemplo, la utilizaría. Haría una prueba, metería una figura de algo, la acomodaría, le pondría lo que yo necesite ponerle, la exporto o la guardo en TIFF o JPG y le veo la resolución. Entonces, esas son mis sugerencias. No se usan efectos 3D y ahora veremos unos ejemplos por qué. Y unificar los criterios decimales. Esto es algo que también veremos en los ejemplos que voy a dar a continuación, pero es que facilitan muchísimo la lectura y realmente a menos que haya una población muy pequeña donde un porcentaje sí va a necesitar decimales porque va a generar una gran diferencia si lo hacemos, si lo redondeamos tanto, seamos cautelosos a la hora de añadir 10 puestos decimales o 4 cuando podemos unificar si es posible a 0, sino por lo menos que sea homogéneo a lo largo de la columna de la tabla, elegir siempre tener un puesto decimal, en este caso, que serían como 2 posiciones dentro de la tabla, 2 caracteres, y queda una tabla mucho más bonita. Nunca olvidar el pie de figura ni el título de la tabla. El sitio donde lo van a poner lo va a indicar la guía para autores, pero siempre tienen que estar, porque las tablas, van al final de las referencias. Cuando yo ya voy a enviar mi artículo o nos las piden aparte, según lo que la guía de autores nos va a indicar lo que tenemos que hacer. Pero si no nos lo indica, si es una revista que tiene pocas guías para pocas instrucciones, las ponemos al final de las referencias, una tabla o una figura por página, separadas con salto de página, y entonces por eso tienen que tener su título y su pie de figura, porque yo no voy a ir buscando por todo el texto qué significaba JMP o qué significaba LT y sucesivamente. Yo tengo que describir en el pie de figura. Bueno, lo veremos con algunos ejemplos.
También todo lo que yo incluya dentro de la figura o la tabla tiene que estar descrito en el pie de figura, por lo que les comenté, y porque además, si yo voy a sacar las tablas y las figuras del texto, tienen que ser autodescritas. Eso yo lo llamo así, que yo veo la tabla y sé exactamente a qué se refiere y qué contiene, básicamente. Y esto ya lo dije, una figura por página. Pero siempre la guía para autores nos va a indicar qué tenemos que hacer. Entonces, para yo asegurarme que haya una consistencia entre mis resultados y el resto de mi artículo y mis tablas, lo que yo hacía, lo que yo hago es imprimirlas para tenerlas a mano, y entonces siempre que yo menciono un resultado, por ejemplo en el abstract, me fijo que la tabla cómo está para hacerlo igual. Porque para mí el abstract tiene que ser un reflejo fiel del resto del artículo, porque muchos investigadores o lectores solo van a poder acceder al abstract. Entonces, para mí debe ser así. Entonces, otra forma de hacerlo, además, es resaltando a través del manuscrito todos los números con un color para después hacer esa comparación. Aquí, de nuevo en esta página Editage, obtuve esta tabla que les puede ayudar a elegir cuándo utilizar qué. Si es muy poco texto, muy pocas texto como para hacer una tabla buena, pues entonces puede que un pequeño párrafo sea suficiente. Entonces no voy a entrar en ella porque la pueden conseguir aquí, pero eso les puede ayudar bastante a la hora de elegir. Y vamos con los ejemplos, que creo que es lo más útil en este caso. Entonces tenemos, estos son todos ejemplos de artículos publicados, lo que quiere decir que no siempre hay una única razón para un rechazo. Generalmente es una suma de ellas, a menos que nos hayamos elegido la revista tan mal, y digo tan mal no por ser ofensiva, pero que nos hayamos enfocado en la revista que no es, porque son las que conocemos, que nos rechacen simplemente porque el tópico no entra dentro de sus temas, pero en este caso, pues este artículo fue aceptado. Y aquí los autores han elegido un párrafo muy grande, pero con muchos datos que para mí son ya confusos, porque he resaltado lo que son números, pero la idea que tienen los resultados es demostrarnos qué es lo importante de mi hallazgo, no solamente describir, sino decir que yo de entrada pueda decir, oye, esto yo no lo había visto en mi posición, en mi situación o en mi hospital, pues sería interesante entrar a revisarlo, pero si aquí yo veo un 90% y digo, wow, eso suena mucho, pero después veo un 57, después un 43 y digo, bueno, esto aquí, ¿de dónde está saliendo? ¿No? Estos números, ¿de dónde salen? Entonces, tengo que entrar a analizar un poco más. Yo hubiera usado una tabla definitivamente aquí porque hay muchos números, sobre todo porque son características de la población. Bueno, pues también hicieron una tabla que intentó, supongo que reflejar también ese impacto de sus resultados. Ahora, la tabla tiene su título bastante bien, o sea, el título está bien, y tiene un pie de figura que tiene todo lo que tiene la tabla. Bien. Ahora, la tabla por sí sola cuesta entenderla, porque de nuevo vemos que hay una L total, una N total, 1211, que después los porcentajes no suman, ni los porcentajes ni los números absolutos suman esa N total, con lo cual hay algo que está faltando ahí de información para mí. Entonces yo tengo que empezar a sacar porcentajes, empezar a sacar mi calculadora y entender de dónde sale el 30, de dónde sale el 49, ese 2.6, de dónde salió el 16. Es decir, una tabla que no cumple su objetivo. Primero, de ahorrar espacio, porque dupliqué la información, y segundo, de dar claridad, de dar ese mensaje claro y útil que mencionamos al principio. Entonces, sí que hay que darle una vuelta a esta tabla y se puede hacer de formas mucho más bonitas. Otra recomendación con las tablas es cada dato tiene que ir en una celda separada, porque es lo que nos va a permitir ajustarla a la página y ajustarla al contenido siempre. Y entonces, si no hacemos eso, si esta tabla se acorta por algún motivo, pues este 10 va a quedar debajo del 5 y así sucesivamente. Un título que sea un poco más descriptivo para que, de nuevo, si está como esta tabla sale del contexto del artículo, que se entienda, y quitarle lo que más podamos. Siempre la pregunta que tiene que estar en nuestra cabeza es: ¿qué más le puedo quitar a esta tabla para hacerla más clara? Las líneas las líneas que separan, ¿no? Entonces, las líneas que separan, ya tenemos las celdas, tenemos la guía de celdas, no hace falta añadirle todas estas líneas que lo único que añaden es ruido. Entonces, aquí
Vamos a ver cómo quedaría esta tabla editada con un título un poco más expresivo, que nos diga más descriptivo lo que nos estamos encontrando. Cada dato en su fila y en su columna de celdas de datos. Y en este caso hemos quitado todas las líneas intermedias y hemos dejado solo el principio, la primera, la última y la que separa los títulos. Y queda una tabla perfectamente aceptable. Cuando les comenté que no se utilizan imágenes en 3D ni efectos especiales, es porque aunque esto se ve sumamente bonito, es muy agradable al ojo, no se entiende. Si yo quiero saber este dato de aquí cuál es, no sabría por dónde irme, si por la línea de atrás, por la línea de al lado, por la línea de abajo, de arriba, y yo no puedo comparar, no hay manera de comparar nada aquí. Esto es muy bonito para un abstract, que yo pienso que entre más claros siempre seamos mucho mejor. Para un abstract, no, perdón, para una comunicación, un congreso, un póster, por ejemplo, se ven bonitas y se utilizan bastante, pero no transmiten el impacto de nuestros datos. Igual aquí, y fuera de eso, por enviar una figura color nos van a cobrar normalmente, entonces deberíamos utilizar escala de grises si queremos hacer esa distinción. Igual aquí, yo no sabría si el punto de corte está en la línea anterior, está a la mitad o está al final. Entonces, por eso no se utilizan. Sin embargo, se pueden hacer así en 2D, de pronto no queda no es tan bonito, ¿no? Pero lo que queremos siempre es transmitir con claridad, que sea ameno para leer, ciertamente, pero claridad. Entonces aquí los autores hubieran podido usar una escala de grises y hacerlo igual y representar lo mismo. Cuando queremos escoger si vale la pena hacer una tabla o no, o hacer un texto, pues tenemos que ver si realmente se justifica ese espacio para una tabla cuando es una N pequeña, solo estamos indicando un dato, un resultado, pues si aquí tuviéramos 5 listas de resultados, de pronto hubiera sido más interesante, pero yo creo que es mucho más inteligente en este caso utilizar un pequeño párrafo. Además, han redondeado los números, que me gusta mucho para no poner todo esto, porque esto no está añadiendo potencia a nuestros hallazgos, ¿no? Si tenemos una prueba estadística, es lo que nos va a añadir esa potencia estadística, no ese poder o esa relevancia, no el número de ceros que pongamos al final. Sin embargo, si la revista nos dice tiene que tener 5 puestos decimales o 6, pues hay que ponerlo, ¿no? Eso siempre guía, la guía de autores es la que manda. Pero bueno, era para enseñaros un poco cuándo vale la pena. Fuera de eso, esto está desviado acá, o sea, esta tablita aquí no hay ningún número, o sea, faltan cosas aquí para hacer una tabla agradable. Sin embargo, esta tabla pues es una tabla mucho más eficaz porque tiene muchísima información que si yo pusiera en un párrafo o en texto redactado, pues me ocuparía unas 300 páginas, 300 palabras, entonces no tiene sentido. Las características demográficas de una población generalmente van en una tabla, porque además nos permite muy fácilmente ver pues esta población, cómo estaba distribuida. Y ven muy claramente lo que he querido decir con respecto a la primera tabla. Los porcentajes tienen que sumar 100%. Si tengo subdivisiones de poblaciones, porque aquí ellos han puesto el 100% dentro de cada una de las características que estaban describiendo, entonces esto suma 100. ¿Por qué? Sobre todo en este caso, porque aunque este caso sí se cumple, aquí todo suma 43, puede que en alguno de los ítems o de las líneas no sumara 43, entonces esa población tiene que ser una población única. Entonces yo lo explicaría aquí como n igual, no a 43, sino a 20, y aquí pondría 10 y 10, por ejemplo. Entonces sí es útil que cada fila sea su propia población, sobre todo por si hay diferencias en la información recogida en unas características u otras. De pronto hay poblaciones para las que no se conocía si tenían un tratamiento previo al pertuzumab, entonces, con pertuzumab, entonces ahí tendría que ser n igual a la población que sí tenía ese dato y después tendría que sumar 100%. Pero que no me, 100%, que no me quede duda de dónde salen los datos, sobre todo eso. Aquí, sin embargo, bueno, este es el párrafo que correspondería a esa parte de los resultados, así que nos hemos ahorrado muchísimo texto. Ahora, yo aquí le hubiera quitado siempre los porcentajes, porque yo ya estoy diciendo que la n, el número absoluto está fuera y el porcentaje está dentro de un paréntesis, con lo cual no, yo lo estoy explicando aquí en cada una de las filas, por eso no hace falta ponerlo acá. Sí, entiendo que queda más claro, pero entonces para eso pondríamos 2 columnas y ahora les mostraría cómo. Sí queda más claro porque, a ver, poner 27, paréntesis, 63, cierra paréntesis, es
probable que nos confundamos. Entonces, quitarlo de aquí. El caso es que se trata de no repetir información y siempre pensar que podemos quitar. Entonces, en el siguiente ejemplo, verán cómo eso sí se cumple. Los autores han decidido poner en una sola columna los números absolutos y en otra los porcentajes. Entonces queda clarísimo lo que yo estoy viendo de un lado y de otro. Si yo quisiera aquí hacer otro brazo de tratamiento como en el ejemplo anterior, pues simplemente hago también n y porcentaje. Esta es una forma muy clara de hacer una tabla de descripción de una población, de características de la población. La mediana y el rango irían en el centro porque no corresponden pues, a un número absoluto, o lo puedo dejar en mi parrafito de resultados descritos. Y solo una observación acá, y es que cuando yo tenga una lista de características o condiciones, la organicemos de forma descendente. De esta forma, a todos nos va a quedar más claro interpretar esa información. Es decir, que si la cirugía la hubieran puesto de primeras y luego la quimioterapia paliativa, yo sabría que son los tratamientos previos más prevalentes, entonces, o más frecuentes. Entonces, por eso se aconseja de esta forma. No es erróneo, pero es mucho más claro para todos. No siempre se puede hacer, por ejemplo, cuando hay una escala detrás o aquí, pero cuando se puede hacer, los animo a hacerlo. Y otros tipos de figuras que se usan en investigación, sobre todo en los, pues obviamente en los estudios, en los ensayos aleatorizados, donde tenemos que describir qué pasó con esa población de esos brazos de tratamiento y siguen a estas guías, que son las guías CONSORT, que las nombraré más adelante, que nos dicen cómo debemos reportar tipos o los resultados de ciertos tipos de estudios, ¿no? También las podemos utilizar los diagramas de flujo para otro tipo de estudios, por ejemplo, una revisión sistemática que queramos hacer, donde yo digo cuál fue mi población total que incluía al principio y después voy definiendo los momentos en los que, o por las razones por las cuales se sacaron esos artículos. Esto viene muy bien para la comprensión y además nos ahorra muchas palabras también. Si no, tendríamos que estar con puntos y comas o con comas diciendo, quitamos tantos artículos tal. Yo aquí le hubiera añadido porcentajes también, que queda bien, y si no, no pasa nada porque estamos hablando de abstracts, pero sí, siempre que nos ayuda a la comprensión, eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, los diagramas de flujo también se pueden utilizar en otras circunstancias. Y hemos terminado con la mayoría de mis resultados por lo que son las tablas y las figuras. Entonces, la parte escrita va a tener que ser mucho más corta, unas 600 palabras que de texto. No va a necesitar más por lo general, a menos que sean estudios obviamente gigantes, pero van a ser mucho más cortas. Se redactan en pasado por lo general porque fue lo que yo observé u observamos, ¿no? A veces me preguntan que si la voz pasiva o la voz activa. Yo creo que puede ser una combinación de ambas, ni un exceso de una ni de otra, pero claramente es nuestra investigación, entonces hay que decir nosotros vimos, está bien, pero también podemos poner vimos, we observed, o no, in this study it was observed, queda también más largo, entonces también intentamos hacerlo más sencillo y reducir el número de palabras, pero se pueden combinar las dos voces para que no quede, los dos tiempos o las dos formas para que no quede muy cargado. Y como hay tantísimos resultados, tanto como diseños de estudios, como todos sabemos, pues entonces mi recomendación es siempre seguir las guías que están disponibles a nivel mundial, para estandarizar esa forma de informar de nuestros resultados. Y el sitio donde esto está recogido se llama Equator. Entonces en Equator, que además yo lo menciono muchísimo porque casi es el sitio, si yo tengo una duda de, quiero empezar a hacer una revisión sistemática, ¿no? Y quiero saber cuando vaya a escribir el artículo, cómo lo voy a organizar, voy a Equator, la busco y ahí me va a decir todo lo que tiene que tener un artículo al final que sea una revisión sistemática. Si estoy haciendo un estudio de casos y controles, igual. Es decir, incluso antes de plantearme hacer la investigación, yo voy a Equator y me busco la guía de lo que creo que voy a hacer y me baso en eso para hacer mi protocolo, porque me parece el sitio más transparente que hay y más estandarizado, que recoge todas esas guías de informes de reporting guidelines, ¿no? Entonces, para mí es un punto fundamental en este momento. Y recoge, bueno, después les mostraré la página más en detalle. Algunos trucos para esta parte, bueno, trucos ya hemos visto la mayoría, pero sobre todo que
sepamos que no se incluyen todos los resultados absolutamente, un protocolo suele ser muy grande o a veces es muy grande y entonces todos los resultados, todo lo que se obtuvo como resultados después no tiene mucha importancia todo y entonces ya les dije, lo más importante es lo que trasladamos a los resultados. No duplicamos información, también lo hemos comentado. Bueno, que sean fáciles de seguir. Entonces yo creo que los guidelines que les he comentado de Equator nos van a ayudar muchísimo para esa facilidad para seguir. Ahora, en los resultados es importante, no puede ir absolutamente nada de otras secciones. O sea, mis resultados no pueden tener interpretación. Yo creo que esto o pensamos que esto, eso va en la discusión. Y tenemos que ser sumamente... tener muy claro que cada sección del artículo es por un motivo, es decir, tiene un objetivo. Después veremos los métodos, pero pues me adelanto un poco. Los métodos solo van a escribir los métodos que yo estoy utilizando para sacar esos resultados. No va a incluir cosas que a otros han descrito, como es que el cáncer de cervix es muy habitual en América Latina. Eso va en la introducción, eso ya se tuvo que haber dicho en la introducción. Entonces, por eso, tener claras el número de secciones que hay antes de redactar es muy importante y si no lo tenemos claro, si ya tenemos el artículo escrito, pues revisar estas guías que se los van a ayudar a aclarar. ¿Qué más? Esto a mí es de las recomendaciones más importantes, fuera las figuras y las tablas, obviamente, es añadamos unos títulos y subtítulos a nuestras secciones. Y vamos a ver un ejemplo donde queda muy claro. Les voy a decir por qué. Ya les había comentado también que los números tienen que coincidir, para mí tienen que coincidir. Si hay personas que piensan que el abstract es un resumen del artículo, bien, pero a mí me gusta que coincidan, por eso, porque si yo no puedo entrar al artículo total, yo quiero citar los resultados de ese autor, pues me van a quedar otro tipo de resultados si yo he decidido redondear. Entonces, para mí tiene que ser un fiel reflejo. Entonces los marcan a través de todo el artículo y antes de enviarlo revisan todos los números y entonces se les facilita mucho esa tarea, ¿no? Y evitar las frases con números, ¿por qué? Porque si este 17 de pronto lo suben acá los editores, entonces parecerá un punto 17 y puede dificultar la interpretación, pero es una cuestión de estilo. Y esto es lo que les estaba diciendo. Me encanta usar títulos y subtítulos siempre y cuando la revista, la guía para autores, los deje. Yo hago primero un esquema general, yo hago todos mis artículos iguales, con la misma letra, con el mismo espaciado, con los mismos márgenes y con la misma estructura, y a medida que escojo la revista, cuando ya sé y la voy a decir a qué revista enviarlo, ya lo ajusto, porque me queda más fácil porque casi todos siguen una estructura semejante. Entonces, en este caso yo los pondría, si la guía para autores dice, instrucciones dicen, no ponga títulos, subtítulos, los quitamos. Pero, ¿por qué se facilita? Primero, porque agrupo los resultados. Y no siempre es fácil, a veces saltamos de un lado para otro, mezclamos cosas, pues aquí yo ya sé que mis resultados de pacientes están en el primer párrafo, que después todos mis resultados de eficacia los he puesto en el segundo, en el tercero he puesto la seguridad y así. Yo sé exactamente dónde tengo que ir, a dónde tengo que ir para encontrar esa información. Y facilitan la respuesta a los revisores también, por eso son muy aconsejables, porque no es lo mismo contestarle a un revisor y diciéndole pues en la línea 387 hicimos este cambio, que decirle en la línea 5 del párrafo 3.2 de eficacia hicimos este cambio. Entonces nos facilitan la lectura a todos. Yo lo recomiendo ampliamente, por favor, cada uno decida lo que tiene que hacer, pero es como yo lo he hecho a través de mi experiencia, ¿no? Y venimos a los métodos. Entonces de aquí es interesante saber que si ya hemos estructurado los resultados de una forma, nos va a quedar muy fácil estructurar los métodos de esa misma forma y queda lo que dije al principio, un artículo que sea fácil de seguir. Entonces, de esta forma, yo ya sé que en este caso mis resultados que eran los pacientes en el 3.1, los métodos en el 2.1 serán cómo elegí esa población y entonces se hace un artículo muy fácil de seguir. Ahora, los métodos también se redactan en pasado porque es todos los métodos que utilizamos, que ya hicimos, ¿no? Para sacar mis resultados. Y normalmente como están descritos en el protocolo de investigación por lo usual, por lo general, pues a veces empezamos por aquí. Con el problema que cuando empezamos por aquí, de pronto no metemos todos los resultados y nos quedan estos métodos ahí cojos que no corresponden a nada. Entonces, por eso, empezar tablas y figuras, resultados y después métodos. Y
tantos métodos hay como también tipos de investigación, diseños de investigación que no vamos a ir sobre ellos, pero de nuevo Equator les va a ayudar muchísimo para entender si les van a pedir eso, pues que deben tener sus métodos, pero por lo menos tienen que contestarme algunas cosas. Y a mí me tiene que decir la población quién es, cómo la elegí, si fueron animales, si fueron células, si fueron humanos, cuáles fueron mis criterios de inclusión y exclusión. ¿Cómo se hizo ese trabajo? Si fue un estudio observacional, si fue intervención, si fue prospectivo, si fue aleatorizado, toda esa metodología. ¿Qué queremos encontrar? ¿Cuáles fueron los outcomes? O sea, ese objetivo primario, donde yo quiero, si lo que quiero es evaluar seguridad y eficacia, pues ese va a ser mi o seguridad o eficacia, ese es mi objetivo primario. ¿Y cómo lo voy a medir? Pues regresión del tumor, lesiones, o si es la técnica, pues cómo lo voy a elegir, tiempo de recuperación. Yo tengo que decir cómo voy a medir esa respuesta. Y unos objetivos secundarios, ¿no? Entonces el primario, si nos ha costado elegirlo, nuestras tablas y figuras nos van a haber ayudado a identificarlo. ¿Y cuáles fueron los métodos estadísticos? Entonces, además de las secciones casi obvias que tienen que tener, que fue aprobado por un comité de ética, que ya se tuvo que pasar por el comité del hospital, o si sigue las directrices de manejo de animales, todo esto tiene que ir en los métodos. El último párrafo suele ser los métodos estadísticos, o por lo menos a mí me gusta así, no hay un orden escrito, pero es así. Entonces aquí a veces nos quedamos cortos a la hora de expresar cómo se van a representar mis resultados. Y el objetivo de los métodos no es otro que el que otros autores, otros investigadores, otros científicos puedan replicar mi estudio o puedan utilizar esa metodología para hacer ese estudio en su población o en su país o en su centro de investigación. Entonces tengo que ser clarísima en cuanto a los materiales que utilicé, a los criterios que utilicé, porque esa es la transparencia en la investigación y tiene que haberla. Entonces, si se nos ha quedado en el protocolo, metámoslos acá. Ahora, si no nos caben, porque a veces hay métodos muy extensos, sobre todo en preclínica, a veces hay métodos larguísimos, pues tenemos que encontrar una revista que permita métodos suplementarios para que yo incluya allí toda esa descripción de un protocolo, por ejemplo. Si igual estoy mencionando un método que alguien ya describió y no es mío, o incluso habiendo sido descrito por mí en otro artículo, yo puedo poner una referencia bibliográfica. Es casi el único momento donde hay referencias bibliográficas en los métodos, es para decir que el método seguimos el método escrito por tal y tal persona. Entonces ahí tendría mucha relevancia. De aquí es importante también la parte de ser muy claros con los nombres comerciales, con las proteínas, que toda la nomenclatura esté bien, que siga las normas internacionales, muy importante, sobre todo si nuestro artículo lleva dando vueltas años, es probable que las casas comerciales hayan cambiado, entonces tengo que volver a revisar todo en detalle, asegurarnos que existen y que existe, si no existe esa casa, cuál sería la otra casa comercial que utilicé, por ejemplo, y así sucesivamente. Y de nuevo, como hemos hecho con los resultados, perdón, añadimos secciones numeradas. Y entonces, de nuevo, se nos facilita casi toda la forma de comprensión o la estructura del artículo. Porque ya esos resultados me han dado la estructura, entonces aquí vemos cómo, así no nos dejen poner números o nos dejen poner números, puedo poner tantas secciones como yo quiera, para facilitar la comprensión, siempre dirigidas hacia la facilitación de la comprensión. Entre más grandes los párrafos, se hace más engorroso de leer, más aburrido también. Entonces, pues a mí sí me gusta dividirlo o que lo digan en párrafos. Y entonces este 2.2 de los pacientes aquí en métodos sería seguido por 3.2, que sería la tabla de la descripción de la población. Y así nos aseguramos que siga una secuencia lógica que comenté al principio. Y llegamos a la parte más difícil del artículo. A veces pareciera la más fácil de escribir, pero es la que cuesta más aceptar por los revisores y los editores, porque es donde nosotros realmente le imprimimos no solo la importancia de nuestro trabajo, sino cuánto conocemos sobre lo que está pasando. Entonces eso todo tiene que quedar plasmado allí. Cuando el editor en jefe dice, este artículo me gusta, ya dijimos, el título, el abstract, la carta al editor,
después verá las tablas y las figuras y lo siguiente que va a ver probablemente es el párrafo inicial de la discusión y el párrafo final. Y ahora les voy a decir por qué. Entonces, ¿qué es interesante o importante saber de aquí? Que no podemos discutir cosas que no hayan sido presentadas. Incluso si hay un hallazgo muy importante de otra investigación que estamos haciendo, no es el momento de meterla, tendríamos que escribir otro artículo para eso. Aquí solo podemos discutir lo que nosotros hayamos incluido en los resultados. Eso es así. Y no se trata de repetir los resultados, que también lo veo con frecuencia, se pone el resultado y se dice, esto se ha demostrado ser una incidencia muy alta. Y nos quedamos ahí tan contentos. Tenemos que proponer nuevas ideas y nuevas hipótesis porque esta es la parte que va a hacer avanzar la ciencia realmente. Entonces, por eso, yo lo organizo de esta manera, porque me aclara a mí, me hace una secuencia lógica también y me aclara a mí qué es lo que yo quiero contar. Entonces, el primer párrafo para mí debería siempre contener por qué quisimos hacer esto, por qué es científicamente relevante, por qué es clínicamente relevante. Entonces, es donde si yo hago un estudio en mi hospital, pero esta población es importante porque es un hospital que se dedica a eso, no sé, el Instituto de Ciegos y Sordos en Cali. Si se dedica a eso, pues de pronto es una representación muy importante de la población general mundial. Pero si yo solo digo, hicimos un estudio en este centro y en este centro y todo el día nombro mi centro, pues probablemente el editor diga, porque lo que queremos es que esto sea útil para muchos países, muchos más países, ¿no? También para nuestro país, pero eso es un añadido, pero que sea conocido, que sea global, que sea universal. Entonces yo digo, ¿por qué es importante aún siendo un único centro? Bueno, porque es una población, quisimos hacer este estudio porque este hospital representa una gran población del total de pacientes con estas patologías y hemos visto que a nivel mundial, en los países de la zona del ecuatorial, pues hemos visto que también esta incidencia se replica. Datos que me hagan a mí como editor entender que esto es un problema que puede tener un impacto global. Además, es muy interesante añadir, por ejemplo, datos económicos y decir, esto genera una gran mortalidad, pero además un aumento en la estancia hospitalaria, que genera unos gastos innecesarios, porque también la ciencia no es solo por ciencia, no es solo para los médicos, la ciencia también es para los gestores y para los políticos, para los que crean las nuevas, los protocolos y los que crean las nuevas políticas, necesitan esta información también y saber si esto realmente es un impacto que tiene que terminar en un cambio en una política. Entonces, es muy importante en ese primer párrafo que quede eso descrito. Obviamente, eso en la introducción va a ser todavía más descrito, ¿no? Este no es el momento para escribirlo en su totalidad, pero sí para repetirlo de una forma un poco más resumida. Entonces, me va a quedar claro por qué hice este estudio, qué importancia tiene y qué tipo de estudio hicimos y ya empiezo yo a discutir mis resultados. Entonces, empiezo yo en el mismo orden en que los presenté en los resultados y me queda muy bonito, muy, muy estructurado. Entonces voy párrafos por párrafos discutiendo lo que quiera discutir. Si quise discutir el método, pues discuto el método primero porque a veces se discute, no sé, cambio una técnica inmunohistoquímica, si no haya sido el objetivo no haya sido ese, pero se hizo un cambio, pues yo discuto, esta técnica es muy utilizada en estos animales y ha demostrado ser muy confiable y ha demostrado esto y puedo discutir el método. Después paso a discutir ya cada objetivo mío. Y para ello es importante, nosotros tenemos ya la literatura un poco en la cabeza porque para hacer el protocolo normalmente tenemos algo de literatura, pero yo les aconsejaría que utilizaran un número limitado de artículos, porque si se ponen a incluir, a comparar, voy a comparar empiezan a hacer la revisión en PubMed, te salen 40 artículos. Lo importante es que elijan unos criterios para seleccionar unos 5 artículos, por ejemplo, una media de 5 artículos, y que digan, ok, con este me puedo comparar porque usan el mismo tratamiento en otra población. Con este me puedo comparar porque usan el diferente tratamiento en mi misma población. Con este no me puedo comparar porque yo hice un fase 1 y estos hicieron un fase 3, o yo un estudio de observacional y ellos hicieron uno de intervención. Y así van escogiendo unos artículos que sean interesantes para compararse, con los que compararse. Porque lo que ustedes quieren es decir, mi estudio son mis resultados con otros estudios, se parecen a otros obtenidos en otros estudios, ¿por qué esto es importante? Y si es así,
por qué es importante, y si no son iguales, hay que explicar por qué. Entonces hay que entrar en analizar la población, por ejemplo, hay que decir, bueno, ellos tienen, no sé, una población más joven y sabemos que la población mayor pues tiene más comorbilidades y entonces esto impacta. Y ahí es donde se demuestra nuestro conocimiento. Tenemos que ir a la farmacodinámica, farmacocinética, todo eso es lo que va a llevar a que realmente se creen más hipótesis y que sea muy interesante. Obviamente dentro de los que yo elijo, tienen que estar personas que son claves en el tema, porque pueden ser mis revisores y porque además nos tenemos que comparar con los buenos, no con nosotros mismos todo el tiempo, sino con los que hayan publicado en esto y generar nuevas hipótesis y generar foros de discusión, ¿no? Eso es lo que se trata, una discusión realmente. Y también de grupos internacionales. Por la misma razón que digo, la idea es que esto se conozca más en el mundo y que no se quede solo en mi país o en mi hospital o en mi tesis o en mi universidad. Y el párrafo final, así como el primero me enfoca me enfoca y me acerca a la pregunta de investigación y a esa importancia clínica y científica, al final es la conclusión, que son unas líneas del resumen del total de resultados. No es repetir todo. Entonces, por eso los dos primeros, el primer párrafo y el último son muy importantes. Algunas claves para redactar más fácil todo lo que es redacción original. Bueno, todo redacción original, pero sobre todo la discusión en la introducción. Usar frases cortas, incluso más cortas de 30 a 35 palabras. Incluso se usa en ciencia, se puede usar de 20, 25 palabras, porque entre más cortas son, me obligo a que el mensaje quede muy claro. Porque si las hago muy largas, tiendo a meter varias ideas en una sola. Eso nos pasa todo el tiempo. Yo me acuerdo de mis correos al principio cuando llegué de Colombia a España y los leo ahora y digo, madre mía, si es que Cervantes no me llegaba a los tobillos, porque tendemos a explicarnos muy bien y contamos muchas cosas y la ciencia tiene que ser más corta, como bullet points. En general la comunicación ahora tiende a ser así, pero efectivamente aún más en ciencia. Entonces, si estamos escribiendo en español igual, usemos frases cortas, porque también tendemos a extendernos mucho y añadir bastantes adornos y entonces se dificulta un poco la interpretación de lo que queremos decir. Y entonces usamos palabras de transición que quedan muy bien, muy bonitas, por lo tanto, sin embargo, por el contrario, y entonces, y en inglés, y así nos queda todo muy bonito. Bueno, ya dije la conclusión van al final y las limitaciones, pero sobre todo yo quiero incidir en las limitaciones porque a veces pareciera que si las añadimos nos van a pillar, ¿no? Y que si no las añadimos nadie se da cuenta. Bueno, podemos tener suerte que no se den cuenta, pero realmente no le hacemos un favor a nadie, porque todos tenemos limitaciones a la hora de escribir un artículo o de hacer una investigación. Siempre hay una limitación, ya sea de tiempo, de dinero, de pacientes, de sujetos, de lo que sea. Y siempre se van a necesitar más estudios, con lo cual decir se necesitan más estudios se sobreentiende. Ahora, digamos, se necesitan más estudios porque pues con qué características, con una población que sea más grande, con una población más homogénea, con dosis más pequeñas, por lo que nosotros hayamos analizado que se necesitan más estudios. Y con respecto a la limitación, esto es un ejemplo de me salté las limitaciones. A ver. No, están después. Entonces, ahora les comento algo de las limitaciones. Entonces, la forma de organizar la discusión, como les comenté, para mí debería seguir el mismo orden en el que yo elegí para hacer mis resultados y mis métodos. Y en este ejemplo, claramente ven como en la discusión, que es el punto 4, si lo podemos numerar también, excelente idea, numerar mis párrafos de lo que yo estoy discutiendo, me parece una excelente forma de añadir claridad. Y ven como en el 3.2, por ejemplo, tengo como 3.2 dentro de los resultados, veo que es seguido por un 4.2, 4.3 dentro de la discusión. Entonces hay una correspondencia casi exacta que me asegura esa idea de que sea fácil de seguir y que tenga una secuencia lógica. En cuanto a las limitaciones, vuelvo. Esto es un párrafo de limitaciones y parecería extensísimo. Y he visto muchos así, extensísimo y pareciera que tuviera muchas. Y efectivamente tiene muchas que para muchos podrían considerarse aptas de un rechazo. Y no. Entonces, no alcanzaron el poder estadístico, no ajustaron por los factores de riesgo potenciales, es un único centro. Sin embargo, entonces,
yo no empezaría mi discusión con mis limitaciones, porque para qué echarse piedras sobre el mismo tejado. Yo empezaría por lo importante y lo bueno, y al final, antes de la discusión, decimos, tenemos que decir que estas son las limitaciones. Pero hay que recalcar que, sin embargo, los resultados, y esta puede ser la conclusión incluso, si no les piden que la hagan por separado, a veces se pide que se haga punto 5 conclusiones, pues háganla así. A pesar de esto, nuestros resultados son importantes y demuestran que, y eso es lo que tiene que concluir el estudio, que a pesar de esas limitaciones vale la pena publicarlo y vale la pena hacer otros estudios porque que tengan una población más grande, que además sí ajuste por los factores de riesgo, que sea un multicéntrico y así sucesivamente. Entonces, si ven que ser transparentes no significa que nos rechacen, sino al revés, estamos ayudando a que se generen otros estudios, gracias a este hay más ideas y que además haya mucha transparencia, ¿no? Que nuestros resultados se ajusten o nuestras conclusiones se ajusten a nuestros resultados, que eso es lo que queremos siempre. La conclusión, si se las han pedido aparte, bueno, pues pueden ser esas dos líneas que había antes en el ejemplo anterior, pero ciertamente tiene que estar basada en los resultados del estudio y no debería ser grandilocuente a la hora de decir, por eso nuestros resultados en la mosca de la fruta, pues servirían para crear campañas a nivel estatal, pues porque eso no va a corresponder. Tenemos que ajustarnos a nuestros resultados y que realmente se corresponda con nuestro diseño de estudio, que también condiciona el alcance de nuestras conclusiones y sobre todo pues que diga lo más importante que hemos encontrado. Así que no copiamos el abstract y tampoco aconsejo hacer una conclusión de este tamaño, porque esto es un párrafo completo, 2 párrafos, ni siquiera uno, donde para mí lo que sucedió es que el objetivo principal del estudio nunca se eligió y todo se le dio la misma importancia, con lo cual hay que concluir sobre todos los resultados. Ese es para mí el error, no puedo estar 100% segura, pero efectivamente esto es una conclusión que es demasiado larga porque no me queda claro qué quisieron, qué fue lo más importante que encontraron, o de pronto esto es complicado. De pronto esa sería la conclusión. En fin, el caso es que esto es lo que yo no aconsejo, pero sí aconsejo hacer algo así un poco más corto, donde incluso podemos poner, si no aconsejamos o sugerimos no hacer más estudios al respecto, siempre es importante hacer también aclaraciones del tipo negativo. En este caso, si querían evaluar la toxicidad, la seguridad, se dieron cuenta, perdón, la seguridad y la eficacia, se dieron cuenta que no era realmente eficaz, tampoco era muy tóxico, pero ¿para qué hacer más estudios? Pues genial, porque estamos evitando que otros humanos se expongan a ese tratamiento, ¿no? O animales, da igual, pero hay que publicar también los resultados negativos. Y si no, también decir, si queremos añadir más estudios o hay que hacer más estudios, ¿por qué no? En este caso dicen cómo se deberían hacer esos otros estudios. Así que todos estos son buenas prácticas que nos van a ayudar a organizar nuestra discusión bien, en el mismo orden de los resultados, va a quedar muy bonita, muy fácil de seguir. Sobre la extensión, la discusión tiene que tener el máximo de la extensión de todo el artículo. Si es de 3.000 palabras, unas 1.000, 800 a 1.000, si es de 4.000, unas 1.300. Después nos dividimos el resto de secciones. La introducción para mí tiene que tener el menor número de palabras. Después los métodos sí podrían tener un poco más porque realmente son muy importantes para el artículo. Y los resultados pues serán más, diría unas 800 y los resultados un poco menos, 500, 600 porque van a estar soportados o apoyados por las tablas y las figuras. Así que llegamos a la introducción, que es casi lo último que tenemos que escribir. Entonces, es una mezcla de tiempos verbales, porque pues es, bueno, sobre todo en pasado porque ya se hizo, pero después cuando hablamos de lo que queremos hacer, pues sería como en futuro, entonces pues es una mezcla, ¿no? Pero sobre todo la intención no es que sea una clase de historia, porque el que quiera leer más para eso tendrá sus referencias. No debe ser muy larga, debe ser concisa, debe decir exactamente lo que nos vamos a encontrar en ese artículo para que todo el mundo tenga claro que no vamos a hablar absolutamente de todos los problemas que existen alrededor de ese tema, sino de unos muy concretos y con este método que vamos a seguir. Sobre el número de referencias, la guía para autores a veces nos lo va a recomendar, nos va a decir tienen que hacer unas 15 o 30, no van a ser más, o unas 15 máximo, pero si no se los dice, yo no aconsejaría poner más de 30, porque no es una revisión de un tema, que sí pueden tener infinitas, pues 80, algo así. Entonces, eso. Y además, intentar siempre, o bueno,
casi siempre citar fuentes primarias. Ahora, los libros son un resumen de la evidencia o las fuentes terciarias también. Y también los libros menos porque son revisados por editores, pero las revisiones también, bueno, todos se pueden equivocar. Entonces yo digo, si hay un dato numérico, si dicen la eficacia del pertuzumab ha sido pues ha demostrado tener una sobrevida en los pacientes de 3 semanas, ponen la referencia del autor que demostró que tenía una sobrevida de 3 semanas. No una revisión que haya citado eso, porque puede que la revisión también se hayan equivocado con los datos. Y además es justo que el autor de esa investigación reciba esa citación. Entonces, por eso, fuentes primarias en lo posible. Si es un tema muy general, por ejemplo, quieren hablar de todas las comorbilidades que pueden tener los pacientes con EPOC, pues sí es posible que pongan una revisión porque ya se ha hecho, ¿no? Entonces depende, pero casi siempre fuentes primarias. Y bueno, no citarse mucho uno mismo, porque es bueno citar personas de otros centros y porque a veces las métricas, los sistemas de medición de índice H nos pueden excluir o nos piden no se autocite y entonces pues disminuye mucho ese índice H. Entonces no hay que pecar en exceso de lo que nosotros mismos hemos hecho. Y algunos consejos interesantes, de nuevo las frases cortas, ya lo dije, como en la discusión, utilizar frases cortas, 30 palabras, 35, 20, 25. No hay que ser muy exagerados también a la hora de decir nunca se había hecho esto, porque puede que sí, no hay más bases de datos que solo PubMed, así que puede que se haya hecho y de pronto no las tenemos identificadas y en realidad tampoco le está añadiendo, a menos que sea un case study, ¿no? Un estudio, un case report que suelen ser muy novedosos, pues a veces es posible que no se haya escrito en la literatura, entonces es mejor poner hasta donde sabemos, ¿no? Pero bueno, eso no añade mucho. Los acrónimos yo casi que lo pido, por favor, el menor número posible. Para mí tienen que ser los acrónimos que son más reconocidos, los que se identifican más en la literatura científica, utilizar lo menos posible los que son inventados por nosotros o creados por nosotros. Y si los hacemos nosotros, asegurarnos que si solo los nombramos un par de veces, no abreviemos, no los utilicemos. ¿Por qué? Porque si al final en la discusión yo tengo esos acrónimos o esos abreviaturas y yo no sé qué significan, tengo que ir hasta el principio para ver ustedes qué quisieron decir. Y si tengo solo lo he repetido 2 veces, ¿cuántas palabras me puedo ahorrar? ¿2? ¿Una? A veces se abrevian, por ejemplo, solo una palabra y no tiene sentido porque una palabra cuenta lo mismo, cuando contamos todo, cuenta lo mismo que la abreviatura o el acrónimo. Entonces, no hace falta abreviar. Si no está añadiendo claridad o realmente cumpliendo una función de ahorrarnos muchas palabras, no lo hagamos. Porque si no, eso queda como un código y que después es muy difícil de descifrar. No, utilicemos el mínimo posible. Una regla, el 5, la regla del 5. Si no se abrevia más de 5 veces, no lo hagamos. Es la regla que yo utilizo. Pero si tienen suficientes palabras, si tienen suficiente espacio, pues no abrevien porque solo dificultan la lectura, a menos que sea, no sé, Polymerase Chain Reaction, PCR, está bien, que se puede también confundir con proteína C reactiva, pero ahí tiene sentido, tal vez porque es algo muy habitual, ¿no? O HIV o AIDS, cosas así, que son habituales y que todos sabemos ya que van a querer decir, pero si son inventadas por nosotros, seamos justos con eso. Y entonces en la forma estructural, bueno, yo ya he tenido varias referencias de la discusión, ¿no? Recogidas. En la discusión pues elegí mis 5 principales artículos con los que me quería comparar. Dentro de esos artículos voy a encontrar más referencias que me interesan para crear mi introducción. Entonces la forma como yo la estructuro y que la encuentro muy útil, que le sirve para cualquier tipo de artículo, incluso para el protocolo de investigación le sirve esta estructura, porque para mí da la información que es necesaria. ¿Qué se conoce? ¿No? De ahí va a surgir el problema. Ahí es donde nosotros identificamos el alcance del problema. Entonces podemos meter datos de la Organización Mundial de la Salud, datos de la OSD, del Global Burden of Disease, datos epidemiológicos que digan por qué esto es un gran impacto, socioeconómicos, qué es lo que está generando, qué es lo que ustedes están viendo por lo que tendríamos que llevar a cabo una investigación. Tiene que darnos esa idea, ¿no? Esto es importante por esto. Ahora, ¿qué no se conoce? Ese gap en el conocimiento que nos va a generar nuestra pregunta de investigación. Y sobre todo lo que no se conoce, pues no vamos a hablar.
¿no? Entonces no se conocen todos los factores de riesgo para la trombosis venosa profunda. No se conocen todos los mecanismos fisiopatológicos para la preeclampsia. Entonces, en esta población, entonces eso es lo que nos va a generar nuestra pregunta de investigación. Y después lo que yo quiero contestar, ¿no? Y por eso decidimos llevar a cabo un estudio y ahí yo cuento un poquito de cómo la vamos a contestar. Un estudio observacional sobre los factores, los hábitos alimenticios en pacientes embarazadas para determinar si había alguna relación con la incidencia de preeclampsia, cosas así. Entonces yo ya sé exactamente qué me voy a encontrar en ese artículo y cómo lo han contestado los autores, que también me dice, ok, yo no quiero un estudio observacional, sino quiero un estudio prospectivo y aleatorizado. Yo ya sé que ese artículo no me gusta o no me sirve. Y esta es una forma muy clara de demostrar eso que quiero decir, que es un todo que me diga qué hay al respecto, que se conoce, bases de datos locales, bases de datos mundiales, ¿no? que me sitúe en el problema. Después, que no se conoce, la inmunosupresión, la fisiopatología, las características demográficas, todo eso, pero después qué voy a contestar en este artículo y lo resumen perfectamente claro al final, que es un poquito del método, sin entrar en el método obviamente, pero un poquito que me diga el objetivo de este estudio monocéntrico, es de cohortes, o sea, ya además son muy específicos, me ajusta perfectamente mis expectativas de lo que yo quiero leer, de lo que yo voy a leer, evaluar la epidemiología de los procedimientos quirúrgicos, etc. Es una forma como de lo más global o lo más particular, donde yo en una introducción de 600, 500 palabras he dicho lo que tengo que decir. El que quiera saber más, que vaya a las referencias y ahí encontrarán literatura que los apoye. Esa es mi sugerencia para la introducción. Ahora, hemos empezado a recoger las referencias, pero yo espero que todos estén utilizando gestores de referencias porque si no es imposible. Es la parte de los artículos que más tienen errores, porque cada revista decide que quiere un estilo diferente. Y eso es así, no se han puesto de acuerdo, no existe uno único, entonces existe Vancouver, sino cada revista se inventa el suyo, sino la AMA, sino el de APA. Y entonces nos vemos con el problema que tenemos paréntesis o superíndices o autor año y es imposible. Por eso hay que usar gestores y ahora les digo cuáles son las recomendaciones. Tienen que cumplir, bueno, la guía para autores y, aunque ya lo he dicho, asegúrense de incluir referencias de otros centros y regiones porque le va a dar más calidad al artículo de ustedes y aparte puede que sean revisores para ustedes, entonces pues es bueno tenerlos. Y estos son los gestores de referencia. No son los únicos que hay, son los que encontré más fácilmente. Son todos gratuitos. Y aparte, bueno, muchos los conocemos. EndNote, yo trabajaba con EndNote, pues hay una versión básica. Obviamente todos tendrán sus limitaciones. Ahora, Mendeley, que es del Sevier, tenía una versión que era institucional, la quitaron, dejaron solo la versión gratuita, con lo cual tiene todos los beneficios de la versión institucional. Lo interesante de Mendeley es que además de ser un gestor de referencia, les permite crear comunidades de científicos o de investigadores, por lo que ustedes pueden decir, este otro grupo está haciendo esto, ¿por qué no nos unimos y colaboramos? ¿no? Colaborar es el presente y futuro de la investigación y además al ser del Sevier nosotros podemos darles un poco más de información y podemos apoyarlos. Entonces por eso lo resalto, pero utilicen el que más se ajuste a sus preferencias. Pero hay que utilizarlo sin duda. Y ahora entramos en los 3 puntos que son claves para el editor en jefe. Como les dije, tenemos el título, el abstract y la carta al editor. Entonces el título yo les aconsejaría, porque realmente la diferencia que los acepten o no puede hacer una diferencia, e incluso si los leen o no. Todos nos pasamos por los títulos casi cuando entramos a PubMed o a los Science Direct, lo que tengamos, pues vamos a ver los títulos y poco más. Entonces, sí hay mucha importancia en el título. Si quieren consejos, aquí abajo en Editage también encontramos una paginita que nos dice 3 basic tips para escribir un good research title. Así que pueden usar eso. Si no, guíense por otros artículos que hayan incluido en su trabajo y ver cómo ellos lo tienen escritos y entonces así pueden tener ideas. Ahora, para mí obviamente tiene que ser interesante, pero si no podemos hacerlo tan interesante porque pues nos limitan o las palabras, la guía para autores o nuestra propia creatividad, yo sí les aconsejo que tengan por lo menos la población de estudio, que tenga la enfermedad o condición y que tenga el diseño de estudio, porque eso hace más claro a la hora de ustedes mismos elegir los estudios, cuáles quieren elegir. Si es un título muy ambiguo, digamos en este caso,
tiene bastantes de esas cosas y es una revista muy buena, pero no me dice cuál fue el estudio. Bueno, si fue el efecto de, estoy entendiendo que puedo interpretar que es un estudio prospectivo de intervención, pero puede que no. Entonces a mí me gusta cuando dicen que es un estudio retrospectivo, que es un estudio aleatorizado, que es un estudio controlado, porque me indica si es apto o no para yo elegirlo también para compararme yo. Entonces, para mí que tenga esas 3 características serían suficientes, pero quedan pues a discreción de ustedes. Pero sí que aquí en todos queda muy claro quién se estudió, pacientes de edad, qué se estudió, la mortalidad, en el riesgo de ruptura cardíaca. En fin, queda bastante claro que al menos quién y qué se está estudiando. Y el no cómo. El abstract. Entonces el abstract es complejo de trabajar porque es en un espacio muy reducido, tenemos que contar todo, ¿no? Entonces, pues los congresos nos dan mucha cancha a la hora de hacer abstracts, y si no, también aquí vuelvo a una de mis páginas preferidas, Editage, o Editage, nunca he sabido cómo se dice, pero aquí les da unos pasos, sigue unos pasos muy, muy interesantes para poder que a ustedes les quede mucho más fácil, o sea, da casi paso por paso cómo escribir el abstract. A mí me encantó, no lo puedo poner porque es largo, pero sí les pongo la referencia. El caso es que la guía para autores también nos tiene que decir si es estructurado, si no es estructurado, si quiere un resumen, lo que la guía para autores diga, pero fundamentalmente tiene que coincidir para mí, los resultados tienen que coincidir con el texto. Pues si yo solo entro en el abstract, yo me voy a creer lo que hay ahí. Si después tengo la suerte de poder acceder al texto, voy a comprobar. Y si para mí hay diferencias, ya me hace dudar un poco de cuál es el dato correcto. Entonces, para mí tiene que tener una correspondencia. Pero efectivamente es fundamental para el editor en jefe. Y tiene que contestarme unas preguntas que yo quisiera ver plasmadas aquí, por ejemplo, de qué se trata, pues cuál es el objetivo de mi estudio, cuáles fueron los métodos utilizados, las técnicas, etcétera, quién se estudió, cuál fue la población, no hay que decir todos los criterios de inclusión y exclusión son muy largos, pues hay que resumir, hay que aprender a resumir, y los resultados que se encontraron y la principal conclusión, ¿no? Eso por lo menos, pero como les digo, aquí encontrarán un buen ejemplo a seguir. Y el tercer pilar o la tercera parte importante para el editor en jefe es la carta de presentación. ¿Y es por qué? Porque es nuestro único momento para comunicarnos con él o con ella. Así que tiene que ser educada, tiene que ser concisa, tiene que ser profesional, tiene que decir lo que mi artículo le va a ofrecer a su revista, a sus lectores, y tiene que declarar ciertas cosas. Y como es difícil, y a veces nos encontramos con casos que son 3 líneas, que no llegan a ningún lado porque el editor en jefe sí se va a fijar en la carta al editor, como su nombre lo indica. Entonces, para mí lo mejor es utilizar un ejemplo. Yo sé que está un poco pixelado, pero aquí en esta página que no es de Editage, y seguro ahí también van a encontrar, en SlideShare, he encontrado yo un muy buen ejemplo, muchos ejemplos buenos de cartas a los editores y las regiones o partes que tienen que contener. Pero este ejemplo, si le pueden sacar un screenshot o después o una captura de pantalla, o después cuando les mandemos el video, pues encuentran que lo que está en amarillo es lo que se debería reemplazar. Y pueden usar este formato, esta plantilla, para todas las cartas a los editores que escriban. Porque no se trata de ser innovador o creativo, lo que se trata es de ser claro. Entonces ponemos el nombre del editor, la editora en jefe, ponemos el nombre de la revista, ponemos por qué este manuscrito, cuál es el nombre de los autores, qué tipo de artículo es, y ese tipo de artículo se tiene que ajustar a los tipos de artículos que tienen esa revista, porque sabemos que no todas las revistas admiten todo tipo de artículos. Entonces, antes de enviarlo, tenemos que decir, pues esta revista, fíjate que no acepta comunicaciones breves, solo acepta artículos originales. Primero no lo enviamos a esa revista, pero entonces es bueno decir cuál es el paper type, ¿no? Que siempre va a estar en la guía para autores. Después entonces nos vamos a decir el resumen del problema. Y de nuevo aquí nos va a haber facilitado la vida mucho lo que está en la discusión, porque ya ahí hemos sacado esa idea, y también la introducción. Que declaramos que no ha sido enviado a otra revista, bueno, todo lo que está aquí. Esto es imprescindible que tenga una carta al editor o carta de presentación. Así que, como he mencionado, la revista nos va a guiar en cómo tenemos que estructurar esa forma final que le tenemos que dar al artículo. Siempre va a ser la guía para autores. ¿Cómo elegir la revista? Y aquí lo que yo veo por lo general es que
y es lo que queremos, que todos sean aceptados pues, en la revista que sea de más alto impacto dentro de nuestro campo. Lo que pasa es que no siempre se puede, porque no siempre el tipo del estudio ni la población da para que eso suceda. Y tenemos entonces que ajustarnos a otras revistas, porque lo que queremos al final es sacar una investigación que se publique, promocionarla y que nos citen y que esa investigación sirva para que todo el mundo avance en el conocimiento. Entonces, escoger bien la revista es fundamental. Si ya tienen un grupo de revistas, no siempre la única, la que tiene el factor de impacto más alto, y a esa la voy a mandar, yo digo que tengan unas en mente, por ejemplo, las que incluyeron dentro de las referencias bibliográficas, es una buena idea a seguir, porque ya ellos han aceptado estudios como el de ustedes, por lo tanto, puede que acepten el de ustedes también, y siempre se fijen en el Aims and Scope. Es fundamental que sepan si esa revista acepta ese tipo de artículos o se va por estos otros. Y sí, aceptamos sobre todo estudios originales aleatorizados. Si ustedes tienen una observacional, hombre, pues la pueden mandar, pero hay más posibilidades que se lo rechacen. Entonces yo me fijaría muy bien en eso, que sí que coinciden con mis objetivos. Y si tienen esta opción de mirar el article info, que a veces sale en muchos artículos, pues ahí se darán cuenta de los tiempos editoriales. Cuánto se les va a demorar todo el proceso, se van a demorar en responderles, ¿no? Ahora me imagino que todo está un poco alterado, pero esto les puede ayudar a escoger la revista. Entonces, el EMSA Scope, que coincida con los objetivos de mi estudio, que acepten el tipo de diseño de estudio o el tipo de artículo que ustedes escribieron y que haya más de una sola en mente para elegir. El Sevier tiene una plataforma que se llama el Sevier Journal Finder, que escoge obviamente revistas del Sevier, pero es que ya solo el Sevier tiene unas 3.500 revistas. Entonces, cuando pensamos en la que queremos, pues de pronto se nos amplía el campo a más, ¿no? Yo aquí introduje, puse un artículo que estaba escribiendo y entonces no sabía ni siquiera que había 47 revistas que podían ser aptas para mi estudio. Entonces aquí voy viendo y me fijo en diferentes criterios, la posibilidad de aceptación, el tiempo a la primera decisión, el tiempo a la publicación, lo puedo incluso ajustar aquí con una barrita o con más filtros y así veo cuáles son mis posibilidades y en cuántas se quedan. Y puedo empezar de ahí a enviar y pues bueno, con suerte me aceptan o no. Entonces lo encuentran en Google y solo hay que poner en Google, siempre tienen que poner el abstract y el título, eso sí hay que tenerlo y les sale el resultado. Y justo antes de enviar, yo ya tengo mi revista y lo que tengo que hacer, bueno, por razones obvias que lo tengo en la siguiente página, es coger la guía de la revista, instrucciones para autores, imprimirme absolutamente cada página y tachar cada cosita que me están pidiendo. Pero bueno, empecemos por el principio. Revisar todo lo que está resaltado por Word, ¿no? Porque al final, si ya nos están haciendo trabajo, pues nosotros pongamos atención, todo lo que esté en rojito, ver si efectivamente es un error. Lo de las contracciones. Bueno, y con esto encontrado, yo antes decía siempre utilizar la función buscar para reemplazar todas las contracciones. Y le he añadido ahora, por lo general, no son utilizadas en ciencia, porque antes la ciencia era muy doctrinal, no muy académica. Sí es cierto que la ciencia se está acercando mucho a la población, con lo cual también podemos, y puede que alguna revista diga que no, pero puede revista que los admitan. Para mí es mejor no abusar de ellas, yo no las utilizaría porque a veces las podemos usar mal, entonces pues cometemos errores gramaticales. Pero es cierto que no tenemos que ser tan rígidos como siempre, así que las pueden utilizar, no es que estén tachadas, pero sigue habiendo muchas revistas que dicen que no. Entonces yo ahí lo dejo a criterio de ustedes, yo no las uso, todavía no las he usado, pienso que es un lenguaje más coloquial para redactar un correo o de pronto para una carta, pero se ven casos, así que bueno. Quitemos los paréntesis, tampoco es una regla, pero a mí me parece que los paréntesis tienen una función muy clara y es abreviar o resumir o declarar algo que, pues una P o un número o un acrónimo, pero pues si es una parte de texto no hace falta poner un paréntesis porque añade caracteres innecesarios, poner unas comas o añade pues como un espacio que no añade nada de valor a lo que queremos contar. Y no justificamos el texto, pues cuando lo vamos a enviar queda muy bonito, se ve muy bonito una tesis también, pero cuando lo vamos a enviar es más probable que nos hayamos saltado espacios dobles que hayamos introducido por error y entonces cuando lo justificamos no nos damos cuenta de eso y cuando no lo justificamos sí los detectamos. Que no va a pasar nada si los añadimos, pero bueno,
yo prefiero asegurarme de eso utilizando esto, que no añado espacios extra. Con la función reemplazar, pongo en la barra de arriba 2 espacios y en la barra de abajo 1, y entonces así me reemplaza todos los dobles espacios por uno solo. Los acrónimos o abreviaturas que ya hemos introducido, las tenemos que revisar que estén siempre nombradas la primera vez. Y si están en las tablas tienen que volver a ser nombradas, es decir, en el pie de figura tienen que estar nombradas nuevamente. Por lo tanto, marquen todas las abreviaturas con un solo color, con un color, y así como los números están en uno y las abreviaturas en otro, lo revisan primero todo, las abreviaturas en verde, las revisan todas y están bien, y después todos los números. Una cosa a la vez, ese es el proofreading que tienen que hacer, es ir muy al detalle, ya no viendo el contenido o la estructura o la idea, sino ya es más una forma, ¿no? El formato, lo que nos interesa y la coherencia que haya. Y entonces, algo importante es no introducir intros, porque si añadimos texto arriba, entonces nos va a partir la página, el contenido, la tabla peor, entonces hay que introducir son saltos de página. Entonces, de esta manera, con esta función ustedes pueden ver si han introducido esos enters o intros y reemplácenlos siempre por salto de página. Sobre todo en las tablas y figuras para que no queden partidas y cuando cambien el texto o las referencias no se les desplace. Y entonces, lo que les contaba al principio, impriman y subrayen impriman y subrayen cada una de las, o tachen cada una de las indicaciones de la revista. Los márgenes, el espacio, el tipo de letra, todo, absolutamente todo, porque si las hicieron fue por algo. Y yo lo pongo en pequeño y me fijo que esté todo bien cuadrado, que haya una distancia bonita entre todo, que esté a doble espacio, que no haya cosas salidas de las páginas, que se vea bonito. Entonces, esto ya es la revisión final que le doy. Y le añado una página de presentación porque me parece que aun si no la piden, que casi siempre la pedirán, les reúne toda la información que les van a pedir durante el envío. Las afiliaciones, los autores, el número de páginas, número de figuras, etc. Entonces, acostúmbrense a ponerla porque les hace el proceso de envío mucho más fácil, ¿no? Y por eso yo la pongo siempre. Y me hago un checklist donde, aunque ya lo tengo formateado, pues yo si tengo características o cosas de las instrucciones de autores, las voy añadiendo y entonces así yo me aseguro que siempre esté cumpliendo con eso antes de enviar el artículo a la revista. Así que es una forma, si lo hacen con frecuencia, se están escribiendo con mucha frecuencia, es algo que había que hacer. Yo tenía que escribir un artículo en 10 días, por lo que pues para mí esto era fundamental, ¿no? Ni nada, ni generar un rechazo por la estructura del artículo. Entonces, como punto final de la presentación, quería darles esa información de los websites que yo considero importantísimos, que me han ayudado mucho a mí y a toda la gente que he apoyado en investigación. Equator, porque como les digo, si yo estoy llevando a cabo un estudio observacional de casos y controles, pues antes de empezar a hacerlo, yo ya sé que es el estudio que quiero, incluso les dice cómo, les da un algoritmo para ver qué guía necesitan para el tipo de estudio que están pensando. Pues yo entraría aquí en Strobe, elegiría el checklist de casos y controles y entonces diría, ok, esto me lo van a pedir, o lo tengo, no me lo van a pedir, pero lo voy a tener que reportar, esto también, pues esto lo tengo que incluir en el protocolo. Y después más aún a la hora de escribir el artículo. No les dice cómo, no les dice, pongan aquí todas las tablas con título, o sea, todas las secciones numeradas, pero, eso se los he comentado yo, pero sí les dice el contenido que tienen que tener, porque el objetivo es aumentar la calidad y transparencia de la investigación en salud. De parte del Sevier, estamos ofreciendo ahora durante esta época de esta pandemia, hay una plataforma que se llama Veridata y su función es organizar los protocolos de investigación clínicos. Entonces, organizar y proporcionar pues más datos y facilitar la interpretación, la recogida de los datos, el cuaderno, que todo esté en compliance con la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que tengas los conflictos, toda la parte de la autorización de pacientes, todo, pues Veridata hace eso. Y entonces están ofreciendo, tras una evaluación del proyecto de investigación del protocolo, están ofreciendo un periodo de 12 meses abierto, gratuito, para todos los que estén interesados. A todos los que estén interesados, manden un correo a covid19@elsevier.com. El protocolo tiene que estar en inglés. Y, por ejemplo, eso sí, la carta no necesariamente porque
los que contestan son hispanohablantes también, pero no, pues hablan en español, pero sí el protocolo tiene que estar en inglés. Entonces, cuando son muy útiles, según lo que me han comentado, es cuando hay centros de investigación que son pequeños, que tienen datos interesantes que compartir, pero que no tienen un equipo de investigación grande detrás. Entonces, les puede ser muy útil. Así que, independientemente de eso, escriban, hagan una pregunta, propongan y nuestro equipo estará encantado de ayudarlos o aconsejarlos a decir si se puede o no se puede y si no se puede, qué consejos les pueden dar. También tenemos Researcher Academy. Esta academia es fabulosa, me encanta porque los lleva a través, sobre todo a los investigadores básicos, aunque nos sirve a todos y ahora les muestro por qué, a través de una carrera de investigación. Dentro de estos puntitos es gratuita y uno se registra. Dentro de estos puntitos hay más módulos, ¿no? Cada uno que uno pincha aquí, pues salen más módulos y todos son de una extensión, por ejemplo, de 40 minutos, 50 minutos, son webinars, son tutoriales que uno escucha y te dan un certificado al final. Y a mí me encantan porque, por ejemplo, para comunicar nuestro trabajo, una vez se ha publicado, nadie lo va a hacer. Nosotros nos encargamos de comunicar ese trabajo, pues aquí nos van a dar muchos trucos sobre cómo hacerlo, para que nuestras métricas alternativas también pues se aumenten y pues les dan otros. De hecho, pues tengo testimonios de personas que lo han hecho y que me han dicho que les ha gustado muchísimo y les ha servido mucho y que y que han encontrado pues que les aceptan los artículos más fáciles. Así que obviamente lo que yo cuento aquí también mucho sale de acá, pero entonces esto sería un refuerzo. Y tenemos esta plataforma también que se llama, que es la última página que les muestro, se llama COVID-19 Community Resilience Resources. Entonces aquí cuando entran a esta paginita hay recursos para investigadores, también muchos, o sea, todo se reúne en más o menos los mismos apoyos, artículos abiertos, hay más de 20,000 que el CEBIR obviamente ha puesto a disposición de todos, Lancet todo ha ha incluido un centro de recursos, así que aquí también encontrarán, no son tutoriales, pero es todo lo que tenemos disponible gratuito para ustedes, los investigadores y científicos. Así que antes de contestar las preguntas, simplemente recordar que es fundamental que nuestro artículo tenga un mensaje claro y útil, que queremos contar, que es lo importante, ese hueco en el conocimiento grande que estamos intentando contestar y por qué es importante que se conteste, que tenga una secuencia lógica, que los métodos solo contengan métodos y que esos métodos tengan resultados, que no haya resultados sin métodos y que solo se discutan los resultados interesantes y que no se discutan resultados que no se han presentado en el trabajo. Que el título, el abstract y la carta de presentación son fundamentales, o la carta del editor fundamentales para el editor en jefe, y que después de eso mirarán tablas y figuras y probablemente la primera parte y última parte de la discusión, y que hay que seguir la guía para autores al pie de la letra. Y pues el último comentario es que la ciencia que no se publica no existe, así que todos ustedes que tienen esos artículos ahí en remojo todavía, por alguna cuestión no los han podido sacar, utilicen estas recomendaciones que yo les doy, pónganse unos límites, unas fechas, decir, bueno, cada sábado de aquí en adelante voy a hacer esto, el siguiente sábado haré esto, como les digo, yo escribía en 10 días porque me tocaba, si no me hubiera demorado años, pero 3 días para una introducción, 2 días o 3 para los resultados, un día para los métodos y el resto para la discusión, más o menos. Es unos 4 para la discusión. Entonces, eso es lo que yo propondría, un calendario y ajustarse esas fechas para sacar y que lo vean que lo vean como un trabajo, como si les estuvieran pagando por hacerlo. Es la única manera de sacar adelante a veces las cosas. Eso era el final de mi presentación. Muchas gracias. Gracias a todos.